Y todas nos encontramos de nuevo en este pequeño itinerario que hemos llamado Foro de Ciudadanía y Paz, acordándonos de Lucho Dale, que fue uno de los pioneros del encuentro entre cristianismo y culturas andinas aquí en el surandino del Perú. Como nos estamos acercando a la fiesta de Pentecostés, se me ocurrió cavar con ustedes esta vez el tema de ciudadanía y era digital, mundo digital, todo el mundo digital que cambia completamente el paisaje y la noción misma de comunidad, de bien común, de ciudadanía. Y creo que el tema de Pentecostés puede iluminarnos sobre esta nueva realidad de la diversidad de los lenguajes en el mundo globalizado de hoy. En primer lugar, voy a contrastar el mito de la Torre de Babel, que todos conocen, se acordarán, ¿ya? Y voy a hablar de la Babel moderna, la Babel que fue el proyecto de la modernidad. En el fondo, la modernidad fue un proyecto de Torre de Babel, ¿ya? Que contrasta con eventualmente un Pentecostés postmoderno, pero lo pongo con punto de interrogación, ¿no? ¿Será que pasamos o hemos pasado o estamos pasando de la Babel de la modernidad a un Pentecostés sui generis de la postmodernidad? Para comprender un poco la propuesta que les estoy haciendo, tengo que aclarar algunos conceptos. Yo creo que la modernidad, esto que empezó más o menos con la experiencia de la Ilustración, la Revolución Francesa, y terminó simbólicamente con la caída del muro de Berlín, y esta experiencia de hoy, que es esta globalización postmoderna, a pesar de que en este momento hay de nuevo una polarización oeste-este, pero que es más de tipo económico, de hegemonía económica y de la que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero eso es para más tarde. Pero la modernidad fue un proyecto, una utopía, Babel, es decir, de un monolenguaje. Había como una ideología dominante, la ideología del progreso, del desarrollo, de la ciencia, de la tecnología, los modelos de la sociedad democrática, entre comillas, del Occidente, lo que algunos autores llaman ahora la colonialidad, ¿no? Ese pensamiento colonial que se iba imponiendo como una torre de Babel que iba aplastando aparentemente y eliminando la diversidad de sentimientos, de culturas, de sensibilidad, de espiritualidades. Y creo que el colmo de esta Babel moderna fue precisamente la civilización de masa, y no hay que olvidar nunca que esta civilización de masa empezó con el fascismo, ¿no? Empezó más o menos con la época del fascismo, es decir, de los grandes movimientos ideológicos que no permitían, autoritarios, ¿no? Son movimientos autoritarios que no permitían el retorno, la opinión, ¿ya? En lo propio de los medios masivos, que están hoy en una cierta crisis de mutación, tienen que cambiar estos medios masivos, era de no tener un retorno inmediato, el feedback famoso. No hay otro retorno en la sociedad moderna masiva que el consumo, un cierto reflejo de Pavlov, ¿no? Como este perro de Pavlov que le salía la saliva cada vez que escuchaba una campanita. Bueno, yo creo que la sociedad masiva tenía este tipo de perspectiva más, justamente, ¿no? La única respuesta era el consumo y nada más. La diversidad era algo que tenía que eliminarse progresivamente para llegar al mejor de los mundos, que era un mundo tipo Babel, ¿no? Un solo lenguaje, una sola ideología, un solo modelo
económico, social, político, etc. La posmodernidad marca el fracaso, la crisis de este modelo de Babel, de la Babel moderna, del monolenguaje, de la monocultura, del monomodelo. Es el fin y la crisis de esta modernidad, y más bien en la diversidad negada o aguantada durante un siglo y medio, durante la modernidad, resurge a favor justamente de lo digital. Yo creo que lo digital permitió que la diversidad negada, silenciada, pueda resurgir. ¿Sí? Y de ahí van a aparecer grandes movimientos sociales y políticos muy diferentes de los partidos ideológicos de la modernidad. ¿Sí? Los movimientos identitarios, Me Too, Black Matter, el movimiento LGTBI, y también, sobre todo, el movimiento de las culturas, la reivindicación de las diferentes culturas y de las diferentes religiones. Ya la diversidad viene a ser el escenario dominante de la sociedad postmoderna. Y en estos movimientos de diversidades, lo que va a contar es la opinión, ¿no? La opinión, mi sentimiento, me gusta o no me gusta, emoticones, etcétera. La sociedad digital es básicamente una sociedad intersubjetiva, donde lo importante, lo absoluto, es la opinión que se va sondeando constantemente a través de las encuestadoras, por ejemplo. Pero la opinión ha reemplazado el mensaje. En el mundo moderno, y sobre todo la cultura de masa, el mensaje era lo importante y la opinión estaba callada. En el mundo digital, en la era digital, lo que cuenta es la opinión y el mensaje como tal, el contenido, desaparece. Y en esta lógica digital van a ir surgiendo cada vez más las redes, ¿no? Estamos como controlados, condicionados por lo menos por las redes intersubjetivas e efímeras. Lo propio de las redes es que van creando relaciones, no sé si podemos hablar de comunidad con las redes, no tanto, ¿no? Son intersubjetividades efímeras donde intercambian opiniones o confrontan muchas veces, quizás mucho más, confrontar opiniones que se ven absolutizadas, ¿no? Podríamos decir que las redes son las ágoras de las que hablaba la semana pasada, las ágoras postmodernas, pero también son grupos de presión. Ya no hay ningún político, ninguna empresa, ninguna religión que puede prescindir de TikTok, ¿sí? O de Twitter. A nivel político podríamos decir que Twitter ha reemplazado el Congreso o los espacios de debate político y social. También la Iglesia está quizás a regañadientes entrando en esta lógica de estas pequeñas ágoras múltiples que son las redes, ¿sí? Donde se va intercambiando opiniones pero sin elaborar un mensaje común, ¿no? Sin construir una ideología, sin construir un proyecto. Parece que el intercambio es suficiente y después desaparece, ¿no? Se puede quitar muy pronto algún participante de estas redes intersubjetivas. Mi gran pregunta entonces es, ¿dónde está el liderazgo en el mundo digital? Sí, las opiniones van superando los mensajes, y opiniones, como lo vamos a ver dentro de un rato, encontradas, opiniones muy encontradas, pero ¿dónde están los líderes? ¿Qué significa el liderazgo en el mundo digital? Aparece hoy día la importancia de los influencers, ¿no? Los que influencian, los que manejan estas redes, y son múltiples, ¿no? Están creándose, están surgiendo de ninguna parte, y lo importante es la cantidad de seguidores, de suscriptores que tengan, ¿no? Si tú tienes 1 millón de seguidores, eres realmente un personaje que influencia lo que se llamaba antes los líderes de opinión.
¿no? Hacen o deshacen la opinión para bien o para mal, pero es esta capacidad de influencia digital, la cantidad de likes que tienes en la pantalla, eso es un nuevo tipo de liderazgo. No estoy demasiado seguro. Yo siento que la diversidad negada, silenciada, aguantada en la modernidad y que resurge y se venga en el mundo digital, está derivando en este momento en lo que llamaría una cacofonía. Ya no es una diversidad que simplemente expresa sus reivindicaciones, como en los movimientos sociales, Me Too, Black Matter, el movimiento de la diversidad sexual, etcétera. Sí, son movimientos sociopolíticos, pero la diversidad se transforma en una especie de cancha de box, donde más bien lo que presenciamos es una cacofonía, y en una cacofonía no hay verdadero liderazgo, hay combates de poderes, de influencias mayor o menor, y nada más. Entonces, en esta descripción de la Babel, ¿no? La Babel moderna en crisis y la era digital que podría ser como la revancha de la diversidad, ¿qué nos dice a nosotros cristianos Pentecostés? Yo creo que Pentecostés es un misterio justamente que tiene que ver con esta diversidad de cultura, de intereses, de sensibilidades, pero una diversidad que llega no a la cacofonía, sino a la sinfonía, es decir, donde los instrumentos diversos, si vemos estas diversidades como instrumentos de música, se acuerdan unos con otros para construir una misma partitura, que esto sería un proyecto común de sociedad. En Pentecostés me parece que hay dos momentos interesantes eh, que quisiera trabajar rápidamente aquí. Hay un primer momento en que la comunidad en el cenáculo está acogida por una especie de experiencia carismática que se llama la glosolalía o glosolalia, no sé cómo se tiene que decir. La glosolalía es una experiencia carismática de la comunidad donde empiezan a hablar otros idiomas desconocidos e inentendibles, que no entienden ni siquiera los que los van utilizando. La comunidad está invadida por otros lenguajes desconocidos que de cierta manera invalidan el dogma del monolenguaje, ¿no? Bueno, para los que no hablaban hebreo, todos eran bárbaros, o los que nos hablaban griegos eran todos bárbaros, ¿no? De repente se me calla el idioma culto que pretendía ser el idioma por excelencia, ¿no? Los quechuas, los incas decían que el quechua era el idioma humano, que los demás idiomas no eran humanos, así de simple, ¿no? ¿Eh? Entonces, este lenguaje monopolístico de la cultura se calla, se cae y surgen una serie de lenguajes desconocidos. Y creo que hay algo de glosolalía en la cultura de hoy, en la coyuntura de hoy, lo voy a retomar inmediatamente, ¿no? Uno va perdiendo su lengua y descubriendo una enorme diversidad que no entiende. Ese es un primer momento. Y después hay un segundo momento en Pentecostés, que es verdaderamente el don de lenguas. Y el don de lenguas no es lo que ustedes creen, que todos los apóstoles hablaban todos los idiomas. Imposible, imposible. Hablaban con la justa arameo, como buenos campesinos o pescadores que eran ellos, ¿no? No es que ellos hablaban la lengua de los que les estaban escuchando, sino que los auditores escuchaban el mensaje en su propia lengua. Ese es el don de lengua de Pentecostés, ¿no? Cada uno entiende en su propio contexto cultural y espiritual lo que dice el mensaje. Pero si el mensaje ya no es una cacofonía, se vuelve a recuperar el mensaje. Pedro va a hablar y va a dar una noticia, va a dar un mensaje, ¿ya?
ya no es una cacofonía, sino que se vuelve una sinfonía, ¿ya? Todos entienden en su propio lenguaje, en su propia lengua, la misma partitura, que es el anuncio de la buena noticia de Jesús. Todo lo contrario de la glosolalia. Y creo que estamos en este momento entre glosolalia y don de lenguas. ¿Ya? Y voy a tratar de explicar simbólicamente por qué digo eso. Si bien es cierto, la negación de la diversidad, el mito de Babel, el dogma de Babel, monolenguaje, colonialidad, un solo pensamiento científico, etc. Si bien es cierto, este modelo eh, negó la diversidad, la acalló, la aplastó. Si bien es cierto también la postmodernidad permite el resurgimiento de la diversidad en la multiplicidad de opiniones cacofónicas, también, y eso es lo que estamos constatando ahora, la diversidad puede llegar a acentuar la violencia y la exclusión. Y lo presenciamos, ¿no? El espacio, el ágora digital se vuelve un espacio dramáticamente excluyente, racista, sexista, blanco o negro, en fin, ¿no? Al favor de esta diversidad posible de opinión, todo el mundo puede opinar, se absolutiza la opinión y se descarta el mensaje, ¿ya? Lo que resurge evidentemente es el fondo negativo que puede expresarse. El fondo negativo es la violencia, el fanatismo, la estupidez también, ¿no? La ignorancia, lo que sentimos, la xenofobia, todo el rechazo del otro. Entonces, esta diversidad cacofónica, que podría ser una sinfonía de una partitura común, de un mensaje común, ¿ya? En este momento es la cancha, la cuna de todas las exclusiones. Y por eso estamos, creo yo, en una fase de glosolalia donde no nos entendemos, ¿no? ¿Quién hoy día puede pretender que entiende el mundo en el cual estamos? Yo creo que lo que sí entendemos es que nuestros antiguos discursos, nuestras antiguas categorías ya no nos sirven. De esto sí somos conscientes todos. Pero ¿cómo entender lo que está pasando? Esto es muy complicado. Entonces estamos hablando idiomas que no entendemos nosotros mismos. Es decir, estamos en un mundo donde no hay manera de traducir y entender el nuevo discurso, o si hay discurso, incluso entenderse a sí mismo, ¿no? Hay una soledad dramática en la era y en la cancha, el ágora, digital. Entonces estamos en una doble glosolalia o glosolalia. No se entiende el mundo en el cual estamos y no nos entendemos a nosotros mismos. Y entonces vemos multiplicarse opiniones exabrupto que surgen así y que son absolutizadas, y es entonces el semillero del fanatismo. Por eso hablo de glosolalia. ¿Cómo pasar de la confrontación digital violenta, Twitter, por ejemplo, ¿no? Cómo pasar de esta confrontación violenta, ignorante, fanática, a un verdadero debate abierto de las diversidades? El Ágora era un lugar de debate abierto y respetuoso. En este momento, el ágora digital o las múltiples ágoras digitales son más bien un campo de box, ¿no? Y no tanto un lugar de debate abierto. ¿Será la crisis de la ciudadanía? O sea, lo digital es el fin de la ciudadanía. Una pregunta que me hice y que me sigo haciendo mucho en la coyuntura peruana, por ejemplo, ¿no? ¿Será que lo digital está imposibilitando una verdadera ciudadanía? No basta tener opiniones, no basta
enfrentar las opiniones, ¿no? Si estas opiniones simplemente se dan detrás de la pantalla y no pasan a la cancha, a la calle, al compromiso social, estas opiniones simplemente se vuelven tóxicas y fanáticas, como que van llenando todo el espacio e impidiendo el compromiso. Entonces, para mí la gran pregunta es cómo pasar de la pantalla intersubjetiva, efímera, a la plaza pública. Cómo hacer de este espacio digital un lugar de compromiso. Es verdad que lo digital ha manifestado, ha confirmado una capacidad de movilización y de convocatoria impresionante, ¿no? En pocas horas se puede convocar toda una multitud simplemente a través de las redes, ¿no? Pero también esta convocatoria se esfuma muy rápidamente, no hay continuidad. La ciudadanía supone la continuidad de un proyecto que se va llevando a mediano y largo plazo todos juntos. No basta convocar, si lo digital tiene una capacidad de convocación, de convocatoria extraordinaria, pero muy poca capacidad de sostenerse en el tiempo. Yo pienso, por ejemplo, en la primavera árabe, que fue todo un movimiento extraordinario. En pocos meses todo el mundo árabe tuvo una especie de incendio democrático o de reivindicación democrática. Miren cómo están los países árabes hoy día. No hay ninguno que haya avanzado en un proyecto democrático. Y me temo que sea un poco lo mismo aquí en América Latina. Una, un, un, la convocatoria digital como un fuego de paja, ¿no? Un fuego en la paja que prende inmediatamente, pero que se apaga muy rápidamente también, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí que para mí es la crisis de la ciudadanía en el mundo digital. Es la contradicción entre la libertad absoluta de opinar, de criticar, que podría ser muy democrática en el fondo, en las redes, y por otro lado, el voto masivo por propuestas hiperautoritarias en todos los países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí en Perú un 90%, más de 90% de rechazo al sistema actual, ¿ya? Pero en el momento del voto, la mayoría va a optar por soluciones o propuestas autoritarias. Entonces, ¿qué relación entre esta libertad crítica intersubjetiva de las opiniones y la opción por un modelo hiperautoritario, incluso premoderno, ¿no? O sea, o típicamente moderno, como son los movimientos fascistas que están renaciendo en este momento? Concluyo con una pregunta, ¿no? Aquí son puras preguntas. He tratado de explorar la Babel moderna, quizás las posibilidades de Pentecostés hoy día en el mundo digital. Entonces concluyo con esta pregunta. ¿Es posible caminar juntos hacia una ciudadanía nueva, digital, una nueva ciudadanía desde dentro de lo digital? Apunto simplemente grandes obstáculos en los cuales tendríamos que trabajar. Primero, yo creo que la lógica digital ha impuesto, instituido una realidad de impunidad. Parece que todo lo que se dice, se hace, se provoca en el espacio digital goza de una total impunidad, ¿ya? Y entonces esta impunidad de las opiniones y del trato en el mundo digital, en las redes en particular, como que se va extendiendo a toda el actuar social. Es un actuar social completamente marcado por la idea de impunidad global. Y con esta idea de impunidad, la democracia se vuelve imposible, porque la verdadera democracia funciona con normas y normas acatadas, asumidas. Pero me parece que en el área o en la era o la ágora digital, lo que reina es la impunidad total, ¿ya?
yo creo que un ejemplo como el señor Trump, ¿no? Que tiene no sé cuántos juicios pendientes y condenas por diferentes problemas, problemas de corrupción, problemas sexuales, problemas de abuso, todo tipo de problemas, y pareciera que eso no importa para que pueda moralmente presentarse a la candidatura a la presidencia. Yo creo que ese es un ejemplo típico, pero lo encontramos en todas partes. Todos los países de América Latina estamos en esta situación de impunidad que paraliza el sistema democrático y que es lo propio, creo yo, del espacio digital. En esta situación de impunidad que paraliza la democracia, ¿cómo repensar la noción de partido político? Porque un partido político se constituye alrededor de una propuesta de sociedad a mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cómo repensar una nueva noción de partido desde la hegemonía digital sobre lo político, ¿no? Yo creo que en este momento los políticos cuentan mucho más, quizás exclusivamente, sobre Twitter, ¿no? O Facebook, ¿no? Y no tanto sobre su partido. Su partido es como el trampolín a la fama, ¿no? Pero en el fondo lo que guía su práctica, su actuar, sus estrategias es el movimiento digital, es decir, todo lo que puede pasar, el humor de las redes. Entonces, ¿cómo imaginar una nueva noción de partido político desde la hegemonía de lo digital? Eh, ¿Cómo repensar el bien común? Por ejemplo, que el bien común es un proyecto a largo plazo, no se hace simplemente machucando un me gusta o no me gusta, ¿ya? ¿Cómo repensar el bien común en tiempo real, en el inmediatismo digital? ¿No? Son una serie de preguntas que me hago. Y bueno, creo que la utopía del Pentecostés para nosotros es sumamente inspiradora. El espíritu es aquel que reteje las diversidades en una sinfonía. Esas diversidades que en un primer momento están encontradas, están en una cacofonía, el espíritu los transforma en una sinfonía, en una orquesta sinfónica. Eso sería quizás una nueva sociedad, ¿no? Una nueva ciudadanía sería una orquesta sinfónica de diversidades y ya no el proyecto de modernidad de un solo lenguaje, ¿no? El proyecto colonial que evidentemente es imposible, hoy día es imposible acallar las diversidades, pero sí se las puede armonizar y ese es el trabajo del espíritu.